Hoy el tablero mundial se mueve como nunca. Una agencia tira fichas, una red de IA se enciende en privado, un gigante de activos convierte confianza en ETF, y la propia seguridad de nuestras claves podría estar en la mira. Quédate, porque esto no es teoría, es el campo de batalla en tiempo real. Y mientras todo esto ocurre, el mercado acaba de desplomarse como un castillo de naipes bajo una tormenta eléctrica, Bitcoin perdiendo soportes clave, altcoins derrapando como si alguien hubiera tirado del cable principal, y las liquidaciones explotando en cadena como minas ocultas en el suelo. Hoy no fue una simple caída, fue un recordatorio brutal de que en cripto nadie está a salvo cuando la marea se vuelve roja. Esto es una de esas cosas locas que vas a escuchar, pero escucha bien, porque aunque suene conspiranoico, es muy interesante. Tether vs SIP y los influencers, la pelea por el peg del USDT. Arrancamos con fuego. SIP degradó la valoración relacionada con los activos de Tether y eso desató una ráfaga de acusaciones. Paolo Ardoino, CEO de Tether, salió a atacar a la agencia y a críticos que, según él, difunden FUD sobre la solvencia del USDT. Tether responde que su base de activos y sus cifras, decenas de miles de millones en reservas, sostienen la moneda. Esto no es solo trolling de ejecutivos, afecta liquidez, confianza y el flujo entre exchanges y fondos. Entonces, si el mercado empieza a cuestionar la estabilidad del mayor stablecoin del mundo, los traders no solo miran al peg, miran a las rutas de salida y a los exchanges que usan ese peg como puente. De ahí que las pérdidas de hoy en cripto tengan eco en los mercados tradicionales, es una cadena que se jalonea. Me puse a investigar el origen de esta noticia y su impacto. Cocoon, Telegram, IA descentralizada y computación confidencial. Ya en vivo, Pavel Durov anunció que Cocoon, una red de cómputo confidencial descentralizada sobre Ton, ya está procesando solicitudes y permitiendo que dueños de GPU moneticen recursos. Esto cambia el guión, IA privada, pagos en Ton, y un entorno que desafía a los gigantes centralizados. Por lo tanto, adoradores de la blockchain, hablamos de dos efectos. Primero, una capa nueva para modelos que necesitan privacidad. Segundo, un flujo de demanda de GPU que podría conectar rentas de minería y staking con la economía de IA, si los GPUs empiezan a vender potencia a redes descentralizadas. Me di cuenta de algo extremadamente interesante y sumamente revelador. Grayscale convierte confianza en ETF, primera exposición spot a Chainlink en Estados Unidos. Grayscale prepara la conversión de un trust para lanzar el primer ETF spot de Chainlink en Estados Unidos, abriendo acceso regulado a Link para fondos institucionales y minoristas a través del mercado tradicional. Esto acelera la narrativa de cripto que entra en productos financieros regulares. Como consecuencia, la demanda estructural puede cambiar. Los ETF permiten compras a gran escala con menor fricción que comprar tokens directos, lo que puede amplificar la volatilidad en fases de entrada, salida. Atento a este notición, que deletan más el asentamiento cripto, y déjame explicarte por qué esto es bestial. Sony. Pagos cripto en PlayStation y stablecoin propia. Sony Bank está trabajando en una stablecoin en dólares para 2026 destinada a pagos dentro del ecosistema Sony, PlayStation, Crunchyroll, servicios, y hay planes para aceptar criptomonedas en PlayStation. Esto es un jaque al status quo de pagos digitales, comisiones más bajas, cross-border más fluido y una audiencia masiva lista para usarlo. Así que, por un lado, ganan usuarios, por otro, reguladores y bancos observan porque se reduce el rol de intermediarios. Si Sony lanza esto en 2026, rendimientos japoneses en alza, riesgo para el carry trade y para cripto. El Bank of Japan dejó claro que contempla un endurecimiento y los rendimientos de los JGB subieron a niveles no vistos desde 2008, el yen se apreció y los analistas advierten que el unwind del carry trade podría desatar ventas masivas en activos de riesgo, incluida la cripto. En la práctica,
Posiciones apalancadas y carry financió buena parte del apetito por riesgo global. Si eso se revierte, liquidaciones y volatilidad. Por ende, la reciente caída en criptomercados, con liquidaciones significativas reportadas, puede rastrearse en parte a este shock de bonos japoneses. Si el carry se deshace más rápido, ¿a qué precio se estabiliza Bitcoin? Vitalik y la amenaza cuántica. Las curvas elípticas no durarán para siempre. Vitalik Buterin ha advertido sobre la posibilidad no trivial de que la computación cuántica pueda comprometer la criptografía actual antes de lo que muchos esperan. Menciones de riesgo hacia 2028 a 2030. La consecuencia inmediata. Necesidad de planes de migración a firmas post-cuánticas, rotación de claves y ajustes de protocolo. Entonces, esto no es ciencia ficción. Es una hoja de ruta técnica que obliga a desarrolladores, exchanges y custodios a prepararse ahora, porque la transición con usuarios activos es compleja y arriesgada. ¿Dónde queda la protección del hodler promedio si las claves se vuelven vulnerables? Precio de referencia ahora, Bitcoin $84 USD tras la caída de hoy, Ether en torno a $2.800 $3.000. Las correcciones actuales reflejan aversión al riesgo ligada a las noticias macro y a la presión sobre stable coins tras la disputa SIP-Tether. Esto no es un dato menor, el precio marca liquidez disponible y la distancia entre holders. BTC perfora soportes clave por el estrés macro, el próximo movimiento podría ser una liquidación adicional. O el comienzo de acumulación institucional a precios nuevos. Así que, las decisiones de reguladores y agencias crean olas que llegan a las playas de los exchanges, por ende, los actores grandes reevalúan riesgo y liquidez. No obstante, la tecnología, Cocoon, migración a cripto resiliente, ofrece rutas de escape y nuevas oportunidades. Mientras tanto, el mercado prueba si los fundamentos, uso, adopción corporativa, productos ETF, resisten la tormenta. Echemos un vistazo a los movimientos cripto del día de hoy. BTC, precio, $84.440 a $84.540. BTC está probando un nivel crítico, soporte clave, $84.000. Si el soporte aguanta, el rebote puede ser rápido. Si se pierde, abriría espacio hasta 83.000. Tras la caída reciente, BTC prueba si ese nivel funciona como soporte. Si lo mantiene, podría volver a captar flujo cuando se calme la presión de venta. Si lo pierde, atención, porque el siguiente suelo significativo puede activarse. ETH precio, 2.830, ETH cae junto al mercado, pero mantiene estructura sana, soporte clave, $2.750, resistencia inmediata, $2.950. Un cierre por encima de $2.950 lo devuelve a zona de impulso, cotiza alrededor de $2.830 a $2.830, Ethereum ha bajado con el mercado general, lo que recorta riesgos inmediatos, pero también deja atractivo histórico. Como plataforma clave de contratos inteligentes, un rebote podría implicar buen upside si la adopción de su red continúa. Sol precio, $124 a 126, activo muy sensible al sentimiento. Soporte clave, 118, resistencia inmediata, 132, si rompe 132, abre camino hacia 145 con fuerza. Solana suele comportarse como activo de riesgo. Cuando sube el apetito por altcoins, tiende a tener buenos repuntes. Cuando hay pánico, su caída suele ser más agresiva. XRP precio, $2 a 2,04, sigue la presión general, pero con potencial de rebote. Soporte clave, $1,92, resistencia inmediata, 2,15, si supera $2,15 puede buscar 2,28 rápidamente. Tras la caída general, XRP sufre junto a los grandes, pero si mejora el sentimiento y hay noticias positivas sobre regulación o adopción, podría reaccionar fuerte. Tiene base de usuarios y visibilidad mediática. ADA precio, $0,374 a 0,384, está en zona de acumulación.
Soporte clave. $0,355, resistencia inmediata. 0,405 USD, un rompimiento claro de 0,405 supondría cambio de tendencia. Cardano hoy está en zona de mínimos recientes, puede ser un punto interesante para acumulación si crees en su roadmap de desarrollo. Satoshi maníacos. Hoy vimos tres frentes de guerra al mismo tiempo: reputación y PEG de stablecoins, infraestructura de IA descentralizada y amenazas tecnológicas a la seguridad misma de nuestras claves. Esto es épico, pero también práctico. Revisa dónde tienes tus llaves, sigue fuentes directas, y no confíes ciegamente en un solo puente de liquidez. Niveles técnicos BTC ETH y un plan de contingencia post-cuántica paso a paso, dime y lo preparo con el mismo fuego. Suscríbete, activa la campana, déjame tu like, y comparte este vídeo con quien necesite entender por qué hoy el mercado se siente como una partida de ajedrez bajo tormenta. Y así cerramos otro día en este campo de batalla cripto donde nada está garantizado, pero todo está en juego. Hoy vimos ataques, anuncios, movimientos institucionales y hasta amenazas cuánticas. Y aún así aquí seguimos, de pie, como verdaderos satoshimaniacos. Porque esta guerra no es solo de precios, es de visión, de libertad, de entender el tablero cuando otros solo ven caos. Si estás aquí, es porque no te conformas con mirar desde afuera. Tú quieres saber qué se mueve, quién mueve las piezas y por qué. Así que gracias por sostener la línea conmigo un día más. Mañana volveremos a cargar, a leer el mercado como un mapa de guerra. Y a descifrar lo que otros ni siquiera se atreven a mirar. Déjame un comentario, comparte este informe y únete a esta comunidad que no retrocede. Somos Satoshi Manía Crypto, y mientras exista un bloque por minar, seguiremos peleando, XD.